Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos, soy Dani y vamos con el análisis del Valencia Club de Fútbol 0, Atlético de Madrid 2, victoria como visitante en Mestalla. Ahí hemos puesto en la miniatura los canteranos se saltan Mestalla y es que han tenido una importancia y una relevancia vital para el partido. Desde los titulares, Javi Boñar, Julio Díaz, Javi Morcillo, que es verdad que no sé si se le puede llegar a considerar canterano a Morcillo, porque llegó esta misma temporada procedente del Sabadell, pero bueno, lo metemos ahí en el saco de futbolistas del Atlético madrileño. Ryan ha estado algo peor, eso sí, pero también sobre todo los que han salido después al descanso no, a la segunda parte, como Iker Luque, que ha dejado el primer gol del partido, Miguel Cubo, que ha dejado el segundo después de esa polémica con el Linier, con el árbitro, que al final ha terminado con el gol de Cubo. Y hoy hemos visto un Atlético de Madrid muy competitivo. Para todos aquellos que hablan de adulterar la competición, de que bueno, el Atlético de Madrid no debería salir con canteranos, con suplentes, lo hemos repetido un montón de veces, es normal. El Atleti se juega el martes, estar en una final de Champions. Lo que hubiera sido una decisión bastante tonta es salir con los titulares para jugarse alguna que otra lesión. Además de que los Julián, Sorloth, Juliano, etcétera, están lesionados, están tocados, por lo que no iban a poder estar ni mucho menos en el partido de hoy. Pero yo creo que a pesar de los muchos cambios y de las muchas rotaciones que ha habido en este tipo de partidos, Sevilla, Elche, hoy ante el Valencia, tengo la sensación de que el Atleti ha ido a ganar, obviamente, ha ido a ganar todos esos partidos. Lo que ocurre es que, bueno, Sevilla, Elche, incluso el propio Valencia hoy, se juegan mucho más ahora mismo en Liga que el Atlético Madrid. Fijaos que el Sevilla ahora ha empeorado y está en puestos de descenso, pero se jugaba ese día salir de esos puestos para la lucha por la permanencia. El Elche lo mismo, también se jugaba la permanencia y ahora mismo a mí, bueno, siempre me da la sensación a final de temporada que es más complicado incluso jugar contra este tipo de equipos de final de tabla que contra los de arriba. Y hoy era un escenario similar. Es verdad que el Valencia llegaba a este partido, creo, en una mejor condición, en un mejor escenario que Sevilla-Elche, porque está bastante alejado, bueno, bastante. Está de entre los que están alejados del descenso, pues de los que mejor pinta tienen, pero hoy, ganar hoy, al Valencia le aseguraba prácticamente la salvación. Y aún así hoy el Atlético de Madrid diría que se ha comido al Valencia sobre el césped, se lo ha comido hoy en Mestalla, en su estadio. Fijaos la dificultad que había para el Atleti en este partido. Y ha sido un partidazo hoy del Atlético de Madrid. La primera parte me ha encantado. Ocasiones claras por parte de Nahuel Molina, que creo que se ha echado un poco el equipo a la espalda. Ha sido el líder del equipo hoy. Un equipo tan joven. Las ocasiones también que han venido por parte de Rodrigo Mendoza. Por banda izquierda, algún centro peligroso de Julio Díaz. Obed Vargas, que ha estado omnipresente en el centro del campo, igual que Javi Morcillo. En defensa no se estaba sufriendo prácticamente nada. De hecho, la primera parte el Valencia tan solo ha tenido ese disparo al palo de Ramazani. Y en el cómputo global del partido solo ha disparado una vez a la portería de Juan Muso. Se estaba mereciendo el Atlético de Madrid irse al descanso con la victoria sobre el marcador. No había sido así, le estaba faltando algo de punch arriba, esas ocasiones convertirlas, esa contundencia de la que tanto hablamos, pero el partido estaba siendo maravilloso. Yo diría que he disfrutado mucho de la primera parte del equipo hoy, recuperando rápido, presionando arriba. El Valencia ha habido momentos en los que estaba superado y además el ambiente en la grada no ha ayudado mucho porque cada vez que perdía el balón en Valencia, obviamente entiendo que el aficionado allí en Mestalla pensaba, oye, nos está sobrepasando un equipo con 4 canteranos, con 4 futbolistas del Atlético madrileño y todo el equipo suplente. Vamos a espabilar jugando lo que nos jugamos. Eso yo creo que es lo que pensaba la afición de Valencia con razón. Y de ahí que se han escuchado pitos durante algunos minutos de la primera parte. Pero volviendo al Atleti, esa presión arriba, recuperar rápido, además jugar con velocidad el balón, que en cuanto recuperaba el Atlético de Madrid era vertical y se plantaba en el área del Valencia. Me ha gustado mucho los minutos que he visto, los primeros minutos del partido hoy que he visto del Atlético de Madrid. Es verdad que en la primera parte también ha habido tramos en los que se ha repartido algo la posesión, el Valencia también ha tenido sus tramitos con balón, pero yo creo que en general ha sido una grandísima primera parte del Atlético que, como digo, se ha merecido irse con más al descanso. El premio no había llegado hasta esos primeros 45 minutos, hasta que después en la segunda los cambios entran muy bien, como digo, Iker Luque, Miguel Cubo, ha entrado Coque, ha entrado Griezmann. Entiendo que estos dos últimos, bueno, para tener algo de minutos en sus piernas antes del escenario tan importante que se viene el martes ante el Arsenal en el Emirates Stadium, y han entrado bien los futbolistas del banquillo. El Valencia no conseguía levantarse un poquito de la lona, estaba completamente groggy, y el Atlético de Madrid ha respondido, quizás con menos claridad aún en sus ocasiones que en la primera parte, pero
ahí es donde han llegado los goles, fijaos, un poco la paradoja que no, me da la sensación que no han tenido ocasiones tan claras como en la primera mitad, pero ha llegado el gol de Iker Luke en una muy buena jugada del Atlético de Madrid, abre a banda Obed Vargas y la definición es muy buena del canterano, al que por cierto le hemos dedicado hoy la portada, la miniatura, y después, pocos minutos después, el gol de Miguel Cubo, que como digo ha llegado con esa polémica. Entiendo que los futbolistas de Valencia se enfaden porque creo que les confunde el movimiento del linier con el banderín, pero vamos, hasta que el árbitro de campo no pita el fuera de juego con su silbato, la jugada debe seguir, y es ahí donde entiendo que finalmente le han dado el gol legal al Atlético de Madrid, porque era gol legal, porque no había fuera de juego, el linier se precipita, creo que justo levanta el banderín cuando Griezmann se resbala en esa jugada, y puede llegar a confundir a los futbolistas del Valencia, pero al final la defensa del equipo Che no debe pararse hasta que el árbitro no pita que la jugada está invalidada. No ha sido así, el árbitro no ha pitado en ningún momento el fuera de juego hasta que Miguel Cubo no ha enviado la pelota al fondo de las mallas, y es ahí cuando ya el árbitro ha pitado el fuera de juego, pero claro, sin ser fuera de juego tiene que entrar el VAR y ha dado el gol legal con razón al Atlético de Madrid. Si no llega a dar ese gol hubiera sido un escándalo bastante importante, porque fuera de juego no había y le hubieran robado directamente ese gol al Atlético de Madrid. Después de eso, creo que el Valencia no ha sabido cómo meterle mano al Atleti. Creo que hoy el Atleti ha defendido bastante bien. También destacar el partido de Lenormand, que está creciendo mucho en los últimos encuentros, en Champions, en Copa del Rey. Le estoy viendo bastante bien a Lenormand. Bueno, Copa del Rey. Igual me he precipitado, no sé si llega a jugar, ahora mismo no tengo en la cabeza el 11, sobre todo en Champions, ¿no? Me estaba acordando de los enfrentamientos frente al Fútbol Club Barcelona. El otro día ante el Arsenal sale muy bien en la segunda parte. En Liga, cuando ha tenido que jugar, también ha estado bien. Oye, me está gustando cómo está terminando el curso Robin Lenormand. Lenglet ya ha estado bien también. Como digo, los laterales, Boñar, Julio Díaz, muy bien defensivamente. Les ha faltado quizás un poco sumarse un poco más al ataque, porque creo que pueden hacerlo, pero defensivamente han estado muy bien. Y el Atleti ha resistido, aunque tampoco el Valencia haya tenido grandes ocasiones. Lo que he dicho antes, solo ha disparado una vez a portería. Quizás la jugada más clara a esos minutos finales ha sido la falta que pita sobre Muso de Sadik, si no me equivoco, que es falta clara, y bueno, ha dejado de terminar la jugada, en este caso sí, pero no... Bueno, en este caso, que la anterior jugada del gol de Cubo también había dejado de jugar, dejar de seguir la jugada, era el liniero un poco el que ha liado las cosas, pero en esta que digo, la falta sobre Muso, era falta, no hay mucho más que analizar de polémica, y terminar el partido con la sensación de que el Valencia no iba a terminar haciéndole daño al Atlético de Madrid, y es una victoria bastante justa, bastante merecida, y es una gran victoria hoy del Atlético de Madrid, por mucho que no se juegue ya prácticamente nada en Liga, más allá quizás de intentar en las últimas jornadas asaltar ese tercer puesto, pero tampoco hay mucha diferencia, quizás más económica que otra cosa, entre el tercer y el cuarto puesto. A pesar de eso, el Atlético de Madrid hoy creo que también ha tenido un poco la necesidad de ganar para demostrar que, oye, estos partidos que está jugando con los suplentes y con los canteranos, no es que no esté compitiendo. Está haciéndolo bien ante el Sevilla. Al Sevilla le cuesta mucho ganarle a este Atlético de Madrid, que llega a empatar con ese gol de Javi Boñar en la primera parte. Ante el Elche, fijaos, también el Elche tuvo que remar mucho para hacerse con la victoria, y con ese doblete de Nico, pues no las tenía todas consigo, y hoy ha conseguido ganar el Atlético de Madrid con los suplentes. No me refiero tanto al partido ante el Athletic, porque sí que salieron ese día más titulares consagrados por parte del Atlético de Madrid, pero hoy yo creo que ha sido la demostración de que sí, que el Atlético de Madrid está rotando, pero está intentando y está compitiendo. Además, para los jóvenes, los canteranos, los futbolistas del Atlético madrileño, también es una noticia importante hacer buenos partidos, hacer buenos minutos para ir convenciendo. Yo estoy seguro de que Simeone está anotando en su agenda los rendimientos de Javi Boñar, de Julio Díaz, de Javi Morcillo, que son los que más minutos han podido tener en esta liga, en este final, en este tramo final de temporada. Estoy seguro de que Simeone los está teniendo en cuenta, y oye, quién sabe, siempre temporada, pueden tener sus minutos, puede alguno llegar a convencer de cara a un futuro estar en el primer equipo. También es un poco un casting, ¿no? Una reválida para los canteranos que quieren hacerse un hueco en el futuro del Atlético de Madrid, del primer equipo. Así que, oye, gran victoria, muy buena noticia para todos. También llegar con confianza al martes, a esa vuelta de la semifinal de la Champions League. No ha habido desgaste para ninguno que vaya a jugar ese partido. Tan solo Griezmann, Koke, que son los que parece van a ser titulares, han tenido algunos minutos, pero nada, han sido más que... Yo creo que han sido más minutos para
calentar un poquito, para entrenar, para estar aptos del todo para ese encuentro, y tampoco es que le quedaran muchos cambios más porque ya sabemos que la norma que obliga que como máximo haya 4 canteranos, 4 futbolistas con ficha del filial en el 11 que esté jugando en ese momento, así que no podía meter más canteranos. De hecho, los cambios que han entrado de canterano del banquillo han sido por otros futbolistas del filial. Lo dicho, descanso para los presumibles titulares, y ahora mismo, en el momento que estoy grabando este vídeo, está jugando el Arsenal ante el Fulham y lo está haciendo con un equipo con algún que otro cambio, pero sí que muchos titulares. Así que bueno, esa ventaja física la puede tener el Atlético de Madrid de cara al martes. Llegar con la confianza que te puede dar este tipo de victorias en un buen momento. Así que con todo, el martes a por la final, a intentar llegar a esa final de la Champions League. Vamos a empezar con este análisis. Intentaré no hacerlo demasiado extenso, porque tampoco creo que haga falta. Yo creo que ya estamos todos metidos, con la cabeza metida en esas semis de Champions, pero bueno, también deleitarnos un poco con lo que ha sido el partidazo que creo que ha hecho hoy el Atlético de Madrid, y el mal partido que ha hecho el Valencia, porque hoy salía con Dimitrievski en portería, Renzo Sarabia, César Tárrega, Pepelu y Gallá en defensa, con Javi Guerra y Guido Rodríguez en el centro del campo, Luis Rioja en derecha, Ramazán en izquierda, Ugrins en la media punta y arriba Umar Sadik. Y como digo, el Valencia ha completado un mal partido. Es un Valencia que hoy si ganaba estaba virtualmente salvado, con 42 puntos. Muy mal tiene que hacerlo el Valencia en los partidos que quedan, y muy bien tiene que ser el rendimiento del resto para bajar a segunda. Lo tenía todo en su mano para hoy, además, frente a un equipo con muchos suplentes y muchos canteranos, ganar, y no lo ha hecho. Y además me ha dado la sensación por momentos de que el Atlético de Madrid, jugándose lo poco que se juega, y el Valencia jugándose lo mucho que se juega, el Atleti ha sido, más allá que haya sido superior, que ha estado más metido en el partido, ha ido con más ganas. No digo que el Valencia haya ido sin ganas, porque ha habido jugadores que sí que han competido bien en el partido. Guido Rodríguez me ha vuelto a gustar mucho en el centro del campo. Ramazani lo ha intentado, no le ha terminado de salir. Sadik se ha peleado todo el partido con Robin Lenormand, pero es un Valencia que bueno, yo me esperaba bastante más en el encuentro de hoy. Esto ha motivado los silbidos de parte de la grada de Mestalla, el enfado, porque lo he dicho al principio, yo creo que considera la afición que tenía que ganar el partido y tenía que competirle a este Atlético de Madrid, la unidad C, podemos decir. La unidad B pueden ser los suplentes del primer equipo, pues la unidad C ya es más allá, ya son canteranos. Por lo que puedo llegar a entender la frustración de parte de la afición del Valencia. También teniendo en cuenta que es el Valencia. Que es que el Valencia hace no muchos años estaba compitiendo por ligas, estaba llegando a finales de Champions, estaba prácticamente siempre en puestos europeos, y fijaos en lo que se ha convertido Valencia. Y claro, la afición no debe normalizar la situación actual del Valencia Club de Fútbol. Así que bueno, entiendo que a pesar de esta derrota, yo creo que el Valencia se salvará, la sensación que me da. Ahora mismo es 14º en la clasificación después del partido de hoy. Si el Elche gana esta jornada, le sobrepasa, así que sería 15º. Bueno, todavía está ahí, pero no me parece que sea de los 3 peores equipos de los que estamos viendo en las últimas jornadas. Hay otros equipos que están pinchando más y que, bueno, están sufriendo aún más. El propio Sevilla, sobre todo el Oviedo, que está último, el Levante hoy ha perdido ante el Villarreal. Bueno, el Valencia, yo creo que ganando la próxima semana se olvidaría un poco de este tema del descenso a segunda división, que ya lleva bastantes temporadas rondando en el contexto del Valencia. Así que vamos ya con el Atlético de Madrid, que hoy salía con Muso en portería, Javi Boñar, Lenormand, Lenglet y Julio Díaz en defensa, con Javi Morcillo, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas en el centro del campo, Molina en derecha, Thiago Almada en izquierda, arriba Rayán Beled, que por cierto, bueno, el sistema, he colocado este 4-3-3, por momentos ha sido eso, o un 4-1-4-1, como lo queráis ver, pero sí que es verdad que en defensa Molina, bueno, tenía mucha movilidad, porque en defensa Boñar, Lenormand y Lenglet se metían como 3 centrales, y era Molina el carrilero. Pero como digo, ha tenido mucho vuelo hoy Molina durante el partido, subiendo constantemente, bajando a defender, incluso intercambiándose la posición a veces con Rodrigo Mendoza, que era el que iba más a banda, el exfutbolista del Elche. Se ha llevado el MVP del partido de hoy, Nahuel Molina. Creo que puede ser merecido. Me ha encantado sobre todo también Obed Vargas, podríamos ponerle en el debate. Mendoza creo que ha estado algo más fallón, ahora lo comentaremos. Pero sí, creo que Molina se puede merecer el MVP por todo lo que ha hecho, sobre todo en la primera parte. Creo que en la primera parte, lo decía al principio, ha sido el líder del Atlético de Madrid, ante tanta juventud en el 11, el que tiraba al equipo para arriba, el que empujaba, el que incluso llegaba a presionar. Ha habido momentos en los que se ha cambiado casi de banda. Recuerdo una en la segunda parte, nada más empezar, si no me equivoco, la segunda mitad, que llega por la banda izquierda a recortar al defensor del Valencia, y si llega a estar algo más acertado en el último pase o en el último disparo, podría acabar esa jugada en gol. En fin, que sobre todo por lo visto en la primera parte,
Nahuel Molina incluso ha podido marcar uno de los mejores goles, si no el mejor gol de lo que va de temporada, no solo en la liga, sino yo te diría casi en el fútbol europeo. Antes de esa que comento, ya lo había intentado Molina, había disparado desde lejos, pero Dimitrievski había parado esa ocasión y ya después, la siguiente jugada ha sido un disparo prácticamente desde el centro del campo, que si llega a entrar eso, se ha ido a la cruceta, prácticamente, por dentro del palo. Si llega a entrar eso, y fíjate los golazos que le metió esta misma temporada al Getafe o al Real Madrid, precisamente en el Bernabéu, pero vamos, es que era inverosímil lo que ha intentado Nahuel Molina y se está animando esta temporada. Creo que son indicaciones directas también. Entiendo que Simeone habrá visto en los entrenamientos el golpeo de balón que tiene Nahuel Molina y habrá dicho, oye, cada vez que tengas la oportunidad dispara, porque es que encima van a portería esos disparos y pueden complicar muchísimo, en este caso a Dimitrievski, al portero de turno, y puede llegar a marcar algunos goles, como digo, que son inverosímiles. Creo además que antes de esos dos disparos también tiene la jugada de Rodrigo Mendoza, si no me equivoco, que para muy bien Dimitrievski, es un tacón o una pisada de Nahuel Molina para dejar solo a Mendoza. Oye, me ha gustado mucho hoy el partido de Nahuel, y en la segunda parte también, quizás en una forma un poco más defensiva, ha estado también bastante bien el argentino. Aparte de Nahuel Molina, yo también destaco muchísimo a Obed Vargas, que hoy en ese centro del campo ha sido, yo diría que el líder prácticamente. Ha estado, también lo han destacado mucha gente en redes sociales. Fijaos, 64 acciones con balón, la asistencia que deja en el gol de Iker Luque, 6 recuperaciones, 2 regates completos de 3, datos de Atlético Stats, y la sensación de que cada vez que cogía el balón no se la podían quitar. Es un futbolista que tiene una muy buena conducción, un muy buen regate, buen recorte. Es muy complicado quitarle el balón de Odegaard. También tiene, creo, mentalidad de ataque, mentalidad vertical. Y me da la sensación de que intenta llegar a línea, bueno, al borde del área en este caso. Es verdad que creo que no sé si arriesga menos que Rodrigo Mendoza, porque Mendoza me da la sensación de que arriesga bastante en muchas ocasiones, que también me ha gustado hoy el partido de Mendoza, pero creo que Obed Vargas ha estado incluso mejor que el exfutbolista del Elche. Creo que Vargas tiene un rol más de organizador, ¿no? Más de controlar el balón y, como digo, mentalidad de ataque, mentalidad vertical. Si puede ir hacia adelante, pero si no, oye, recorto, me giro, busco la mejor solución. Y me está gustando mucho el inicio de Obed Vargas, teniendo en cuenta que tiene 20 años y que llega directamente desde Seattle. Que él es de Alaska, ha jugado en Seattle toda la vida y que el salto al fútbol europeo y al Atlético de Madrid es grandísimo. Y la verdad es que no le está pesando para nada estos primeros meses en el Atlético de Madrid. Entiendo que sigue verde, un poquito verde todavía, al igual que Mendoza, pero yo creo que estos primeros meses le han venido muy bien, que en pretemporada puede hacerlo aún mucho mejor y, ¿por qué no?, seguir en plantilla la próxima temporada y ser un gran futbolista de rotación, porque de verdad, lo que estoy viendo de Vargas me está gustando bastante, bastante teniendo en cuenta un poco el contexto. Sobre Mendoza, creo que arriesga más que Obed Vargas y que eso le puede costar caro a veces. No es la primera vez que vemos a un Mendoza intentar combinar con sus compañeros, pero le sale mal el pase o comete pérdidas que pueden llegar a ser peligrosas. Hoy quizás no ha sido tanto así, pero ha habido partidos que sí que lo ha hecho. Y sí que es verdad que ha podido estar más errático que Obed Vargas, la sensación que tengo, pero aún así me ha gustado sus minutos. 47 acciones con balón, 100% de regates completados, 4 de 4, 82% de acierto en el pase, ha ganado 6 duelos de 10, que esto quizás también se habla poco de la contundencia que puede tener hoy Rodrigo Mendoza y que puede llegar a tener en el futuro, sobre todo porque le vemos un jugador finito, estético, con balón, las conducciones, la forma de dar el pase, pero también es un futbolista que, oye, tiene carácter y la verdad es que puede crecer aún más incluso en esa faceta. 6 duelos ganados, como digo, de 10. También hablan de un futbolista que puede llegar a ser ese centrocampista un poco más total de lo que parecía en un principio cuando fichó por el Atleti. Le sigo viendo detalles de muchísima calidad. Ha tenido la jugada esa en el uno contra Dimitrievski, que no sé si define del todo bien, pero también Dimitrievski le encima muy bien en el uno contra uno. Y tampoco es que sea, vamos, no es un delantero que esté obligado a marcar esa jugada. Ahí le puedo exculpar un poco, aunque es una jugada bastante clara, la primera que digo de Rodrigo Mendoza. Pero le sigo viendo, como digo, esos detalles, ¿no? De calidad, de quitarse de encima dos, tres futbolistas que le estén encimando, cambios de juego. Oye, me gusta también mucho lo que veo de Rodrigo Mendoza y quizás la comparación con Obed Vargas que hacía antes es que Mendoza creo que pierde más balones porque arriesga más con el balón que Obed Vargas. A Obed Vargas le veo más sobrio, aunque también, como digo, las conducciones, los regates que hace Obed Vargas en el centro del campo tampoco son fáciles, pero Mendoza creo que incluso tiene más magia y que eso le hace pues intentar cosas un poquito más
no sé si enrevesadas, puede ser la palabra, pero es la sensación que me deja. Javi Morcillo muy bien en ese centro del campo, haciendo un poco la labor de, comentaba en la retransmisión de Johnny Cardoso, también le he visto un poco Coque a la hora de lanzar la presión. No estoy diciendo que esté al nivel, ni mucho menos de Johnny ni de Coque, pero digo un poco el perfil de futbolista o la misión que tenía hoy sobre el terreno de juego, que era lanzar la presión, recuperar muchos balones. Me ha gustado también todo el campo que ha abarcado Javi Morcillo, y es un futbolista, oye, que lo está haciendo bien cada vez que sale al terreno de juego. También tiene buen pie, creo que ha devuelto varios balones al primer toque, que le han dado ese dinamismo con balón al Atlético de Madrid, que oye, también son muy buenos esos pases, así que buen partido de Javi Morcillo, como también de Boñar y de Julio Díaz. Creo que de los titulares, sin duda, han sido los más destacados, porque ya digo, Rayán lo ha intentado encarar, ha tenido algún que otro remate, recuerdo uno de cabeza que es muy difícil porque Molina le manda un melón como centro y tiene que rematar muy rápido, se le va fuera. Ahí está bien Rayán, como digo, pero creo que el resto del partido, bueno, ha tenido pérdidas, no ha estado del todo cómodo. Creo que tampoco es su posición, la de 9, que hoy ha estado más adelantado. Le considero más un media punta, un segundo punta, incluso un futbolista de calidad que puede actuar por la banda. Puede estar un poco más incómodo Rayán, pero yendo a Boñar y a Julio Díaz me han vuelto a gustar mucho, sobre todo defensivamente. Como digo, Boñar, 67 acciones con balón, 5 acciones defensivas, 100% de entradas ganadas, es decir, ha hecho 2 entradas y las ha hecho bien las dos, 88% de acierto en el pase, es decir, que es un futbolista que se equivoca poco, que tiene convicción, y incluso se lo he leído a Miguel Quintana antes de empezar a grabar. Es un futbolista que da la sensación de que de todos los que han ido jugando, que sabe competir mejor, es decir, que sabe adaptarse mejor a la competición que es la primera división, porque me da la sensación de que es un chaval con la mentalidad muy, muy fuerte, con una mentalidad muy competitiva. Ya vemos que su debut en el Sánchez Pizjuán marca el gol, que llega a empatar en ese momento el partido. Y la verdad es que, oye, los minutos de Boñar están muy bien. Ante el Elche, tuvo algún que otro error defensivo al encararle los futbolistas del Elche, pero hoy sí que ha estado muy bien, creo, defensivamente. Tampoco es que creo que le hayan incomodado demasiado. Creo que el Valencia hoy ha estado mal, sobre todo Ramazani, que creo que era el que caía por su banda, no ha actuado tanto por banda, sino que ha entrado mucho más por dentro, ha intentado actuar entre líneas, pero Javi Boñar también, incluso cuando ha ido como tercer central, oye, defendiendo los centros, bien metidito atrás, me ha gustado hoy, Boñar. Aunque creo que no se queda muy muy atrás Julio Díaz a la hora de competir, de mostrarse colmillo. Ha vuelto a estar muy bien hoy el canterano. Ha habido jugadas en las que quizás ha definido mal el último pase, el último centro. Una recuerdo después incluso de los disparos de Nahuel Molina, es que ha habido un torrente de ocasiones del Atlético de Madrid. Ha habido 15-20 minutos, los primeros 15-20 del partido, que el Atlético de Madrid ha sido muy muy superior y ha tenido para hacer 3 goles, porque eran jugadas bastante claras. Y en una de esas sí que, perdón, Julio Díaz va por la banda, se introduce casi ya en la línea de fondo, y el centro creo es malo, creo que es un centro muy muy fuerte, no sé si era Rodrigo Mendoza. eh, Todavía tiene que mejorar algunos aspectos, pero le sigo viendo muy buenas condiciones a Julio. Hablando del madrileño, por cierto, mañana a las 12 juega otro partido, en este caso ante el Juventud Torremolinos, y se está jugando subir a segunda división. Ojalá, yo creo que sería un grandísimo premio para la temporada que estamos viendo, de todos los que he nombrado ahora, de los que han ido debutando en estos últimos partidos de liga. Sería un grandísimo premio también para ellos por la temporada que están haciendo, subir a segunda división. Fijaos, volver a ver al Atlético madrileño en segunda división. Así que, oye, mañana 12 del mediodía, para los que, oye, les haya gustado el rendimiento de los canteranos y quieran seguir viéndoles, pues ahí está el Atlético madrileño compitiendo, el Atlético madrileño de Fernando Torres, fijaos, compitiendo por ascender a segunda. Y del resto, bueno, como decía, Lenormand ha estado muy bien, creo que ha estado muy muy bien defensivamente, peleando todo el partido con Sadik y se ha impuesto la mayoría de veces, diría. Luego Lenglet no ha pifiado nada, creo que ha estado bien también, correcto. Muso también no ha estado muy exigido, de hecho solo le han llegado una vez a portería. Y nada, y Thiago Almada, que también estaba la duda, ¿no? De cómo iba a volver después de la pifia del otro día ante el Elche. Bueno, sin más, creo que tampoco ha sido un gran partido de Almada. De hecho, creo que sigue hablando algo mal de Almada, de esto de que no se imponga con tanto joven y con tanto suplente y canterano, que no se imponga en el partido y que no sea uno de los más destacados. Creo que tiene la calidad para hacerlo, pero no está encajando todavía en el Atlético de Madrid, aunque bueno, tampoco tengo nada negativo que decir de su partido. Creo que ha estado bien, ha habido momentos buenos, sobre todo en la primera parte, y ese ha sido un poco el cómputo global de los 11 titulares en un partido
que arrancaba muy bien el Atlético de Madrid, como digo, 15-20 minutos muy buenos con una posesión rápida, con velocidad, con verticalidad, han llegado las ocasiones, esa de Rodrigo Mendoza, que para muy bien Dimitrievski, los dos disparos de Molina, sobre todo el segundo, espectacular, si llega a marcar eso Molina, madre mía, lo que podía haber sido. También ha habido un disparo de Lenormand en un córner que se ha ido arriba, la de Rayán de cabeza, no ha sido de cabeza, sí, no ha sido de cabeza, ha sido un disparo porque el centro de Molina era a media altura bueno, era muy fuerte y Ryan ha disparado fuera, pero se ha ido cercano al palo de la portería del Valencia y por parte del Valencia tan solo ha llegado en ese palo que daba Ramazzani, una buena jugada, que lo ha intentado Ramazzani en ese sentido, creo que ha sido de los de ataque el que más lo ha intentado, moverse por dentro, girarse y disparar rápido, pero hoy no le ha salido al exfutbolista de la Almería. Y terminaba una primera parte en la que el Atleti creo que se ha merecido irse con 1 o 2 goles de ventaja sobre el marcador. Me daba cierta rabia, ¿no? Porque se estaba mereciendo eso, se estaba mereciendo irse al descanso ganando y no estaban saliendo el último remate, no estaba teniendo esa contundencia y es de estos partidos que puedes llegar a lamentarlo en la segunda parte. Pero por suerte, pues la segunda parte tampoco ha sido un cambio de mentalidad o un cambio de juego completo del Valencia. Creo que ha seguido un poco en la línea de lo que habíamos visto en los primeros 45 minutos. De hecho, nada más entrar de vestuarios al campo, ha tenido esa Nahuel Molina en la que recorta, entrando por banda izquierda, y ha sido también otra jugada bastante clara. Intentaba Corberán mover algo con los cambios, entraba Hugo Duro, por ejemplo, que siempre es un futbolista muy competitivo, que lo ha intentado también cuando ha salido, pero no le salían las cosas hoy al Valencia, ni mucho menos. El Atleti es verdad que poco a poco ha ido teniendo menos ocasiones, el Valencia creo que ha conseguido tener algo más el balón. Entraban los cambios, entraba Iker Luque, entraba Miguel Cubo, y fijaos, los dos canteranos, hoy entraban en el 63 y han terminado marcando los 2 goles de la victoria. Se movía un poco el esquema por parte de Simeone, 4-4-2 un poquito más claro, con Molina volviendo a ser ese carrilero con mucha movilidad, pero ya un poquito más plantado en el 4-4-2 como medio por la derecha, con Mendoza y con Oved Bragas ya como doble pivote, y con Iker Luque acompañando a Miguel Cubo, los dos arriba. También en estos siguientes minutos entraban Coque y Griezmann, Coque moviéndose junto con Oved Bragas al centro del campo, y Griezmann desplazaba a Iker Luque a la banda izquierda. Hay que decir que en el Atlético madrileño Iker Luque es extremo por la derecha, y por la izquierda juega habitualmente a Arnau Ortiz, que ya lo decía en la previa, es el mejor futbolista del Atlético madrileño en lo que va de temporada. No le estamos viendo a Arnau Ortiz con el primer equipo, porque si sube y juega un minuto ya con el Atlético de Madrid, no puede volver a bajar por su edad. Creo que ya sobrepasa los 24 años. Un chico de esa edad con ficha del filial, si juega un minuto con el primer equipo, ya no puede volver a bajar. Y eso también sería algo complicado para Fernando Torres, que se está jugando, como decía, subirá a segunda división. Por lo que, bueno, Iker Luque se movía por esa banda izquierda y Griezmann junto con Miguel Cubo. Y poco después de la entrada de Coque y de Griezmann llegaba el primer gol, el de Iker Luque, una jugada muy bien trazada por el Atlético de Madrid, desde la banda derecha, empezando por Nahuel Molina, llegaba a tocar junto con otros de sus compañeros, hasta que le llegaba el balón a Oved Vargas y en un muy buen pase hacia la izquierda. Creo que Iker Luque también llegaba algo solo a la banda izquierda, bueno, al pico del área, pero bueno, llegaba Iker Luque y es un gran gol, es un gran remate, pegadita al palo de Dimitrievski, difícil para el portero. Y tras 10-11 minutos después de debutar con el primer equipo, marcaba Iker Luque, me ha alegrado un montón. Creo que es uno de los grandes prospectos que tiene el Atlético de Madrid en su cantera. Es un futbolista que ya desde juvenil pues ha ido creciendo mucho y que sobre todo es un futbolista, lo decía en la previa, muy rápido, muy vertical, que tiene muy buen golpeo de balón, creo que se ha visto en ese gol. Es un futbolista que oye, tiene cierto futuro, veremos a ver, tampoco quiero lanzar ahora mismo las campanas al vuelo por los canteranos que hemos visto sobre el terreno de juego, por muy bien que lo hayan hecho, porque queda un mundo todavía para que lleguen a instalarse, a ser constantes en el primer equipo, ojalá que así sea. Pero bueno, centrándonos en lo que hemos visto hoy, oye, muy bien los minutos de Iker Luque y también de Miguel Cubo, que poco después también hacía el segundo gol en esa jugada controvertida, pero bueno, que al final es gol legal, porque fuera de juego de Griezmann no lo hay, se resbala incluso el francés en la jugada, pero llega a conectar muy bien con Miguel Cubo, que lee también muy bien el desmarque hacia afuera para, bueno, facilitar un poco el 1 contra 1 contra Dimitrievski. Muy buen pase de Griezmann y buena definición de Cubo. Es verdad que los defensores del Valencia se desentienden de la jugada, y es aquí donde digo que el error para mí está en el Linier. El Linier no espera a que termine la jugada, creo que ve a Griezmann resbalarse y caerse y cree que ya no va a seguir la jugada, levanta el banderín, pero aquí el error es suyo y de nadie más, porque el árbitro ha dejado seguir la jugada hasta que ha terminado la jugada en el gol y ya entonces es cuando ha pitado el fuera de juego. ¿Qué ocurre? Que los futbolistas del Valencia
se han desentendido de la jugada antes de tiempo. Ahí es donde ha entrado el VAR, ha visto efectivamente que no había fuera de juego de Griezmann y el gol, como es normal, ha terminado subiendo el marcador. ¿Puedo llegar a entender ciertamente el enfado de los futbolistas de Valencia? Puede ser, porque entiendo que les confunde el movimiento del Linier, pero también entiendo que deben seguir la jugada. Por mucho que levante el árbitro, o el Linier, en este caso el banderín, tienen que seguir la jugada hasta que no oigan el pitido, el silbido del árbitro de campo, en este caso Munuera Montero, creo que era el árbitro del partido, y la verdad es que la jugada se ha resuelto como debía resolverse. Hablando de Munuera Montero, por cierto, me ha parecido un muy mal arbitraje en el sentido de constantes tarjetas amarillas a futbolistas del Atlético de Madrid, que había faltas que no eran, no voy a decir que no eran ni falta, pero no eran amarilla. Ha habido jugadas muy normalitas que los futbolistas se han llevado a amarilla. Recuerdo la de Thiago Almada, por ejemplo, en la primera parte, que no me parece de amarilla. Es verdad que puede llegar a cortar el contragolpe, pero no me parece tampoco que sea demasiado grave como para sacar amarilla. Otra, Obed Vargas, creo que también es ciertamente excesiva. Bueno, ha habido mucha facilidad para sacar amarillas a los futbolistas del Atlético de Madrid por jugadas que creo que no lo merecían. Pero bueno, yendo otra vez al partido, el Atleti se ponía 0-2 con el gran gol de Miguel Cubo. Otro futbolista que, como Iker Duque, 10-11 minutos le han bastado. Bueno, en este caso más, porque el de Cubo, perdón, ha llegado más tarde, pero vamos, pocos minutos le han bastado para hacer su primer gol con el Atlético de Madrid. Un delantero, Miguel Cubo, por cierto, que este año el madrileño ha tenido un crecimiento exponencial porque, bueno, se suponía que el delantero titular de esta temporada iba a ser Oumar Yané. No empezaba bien la temporada Yané y entraba Miguel Cubo desde el Atlético de Madrid C, si no me equivoco, con mucha fuerza, se hacía con el puesto de titular, convencía a Fernando Torres, quizás no tan goleador, no está encontrando tanto puerta como se puede esperar, porque el goleador del Atlético madrileño está siendo Arnau Ortiz, pero bueno, el buen fútbol que está haciendo, el buen juego de espaldas, sobre todo es un jugador muy hábil, le ha valido para hacerse con el puesto de delantero titular del Atlético madrileño. Y Oumar Yané, si recordamos, se marchó al Lausanne, si no me equivoco, de Suiza, y bueno, ya tiene vía libre Miguel Cubo para seguir siendo el delantero titular del Atlético madrileño. Hoy gol suyo, me alegro muchísimo por él, y a partir de aquí el partido pues ya cogía un color muy rojo y blanco, bueno, en este caso muy azul, por la segunda equipación, bueno, tercera del Atlético de Madrid, porque el Valencia seguía insistiendo, quería tener más balón, quería tener más ocasiones, pero tampoco llegaban a la portería de Musso, salvo esa jugada que pita falta de Sadik sobre el argentino. No ha habido muchas más ocasiones o muchos más acercamientos del Valencia. Entraba, por cierto, Puric en el último minuto del partido. Yo creo que también Simeone para darle oficialmente ese debut en el primer equipo del Atlético de Madrid, un defensor muy alto, una bestia físicamente hablando, que bueno, tampoco ha tenido mucho más porque ha sido nada más salir y se ha llevado un golpe, eso sí, y ya después ha pitado el árbitro del final, pero bueno, también una buena Puric como al resto de canteranos que han ido debutando en Liga esta temporada. Y así cerraba el Atleti un gran partido hoy, 0-2 en Mestalla. No es fácil, por muy mal que esté el Valencia esta temporada y las anteriores con esta situación con Peter Lim. No es fácil llegar a Mestalla con la unidad C, como decía antes, con canteranos, con suplentes, y ganar bien, jugándose lo que se juega el Valencia en su estadio, con su gente, que ha terminado bastante, yo diría incluso avergonzada, ¿no?, de lo que han visto del Valencia en su estadio. Así que nada, para cerrar este análisis vemos las estadísticas del partido, porque reflejan, creo, bastante bien lo que ha sido el encuentro. 11 disparos de Valencia, pero solo uno a portería. El Atleti, 6 disparos a puerta de 19 acercamientos. Son muchísimos los acercamientos que ha tenido hoy el Atleti. De hecho, no sé si he visto la estadística de que creo que era la primera parte con más remates del Atleti en lo que va de temporada. Fijaos, y ya estamos terminando. Así que gran primera parte del Atleti. 55-45 de posesión para cada equipo. Más pases del Valencia. Precisión parecida, 86-85. 9 faltas a 12. La mayoría del Valencia por 3 del Atlético de Madrid. 4 fueras de juego para cada equipo. Y un córner tan solo ha podido sacar de Valencia por 7 del Atlético de Madrid. Así que con esto cerramos el análisis del Valencia 0, Atlético de Madrid 2. Ya con la mente puesta en ese Arsenal Atlético de Madrid, por cierto, si notáis algún corte es porque he ido mirando también el móvil y pendiente. El Arsenal va ganando 3-0 al Fulham al descanso, así que oye, el Arsenal termina haciendo un poco los deberes. Muchísimo cuidado con el partido del martes, hay que ir con todo, con mucha confianza, eso sí, a ganar, porque es la única vía que hay para estar en la final. Y nada, yo creo que ya conforme vayan pasando los días, vayan pasando las horas, estaremos aún más nerviosos porque hacía mucho que el Atleti no se jugaba tanto, estar en esa final de Champions. Por cierto, para los que les gusten las cábalas, en el año 2014, empate en la ida de semis, en ese caso ante el Chelsea, en el Calderón, victoria ante el Valencia en Mestalla
y el siguiente partido inmediato era la vuelta de semis, que el Atlético de Madrid gana en Stamford Bridge, oye, podría repetirse la historia, también en Londres, empate en el Metropolitano en este caso ante el Arsenal, victoria en Mestalla ante el Valencia y, quién sabe, ojalá se dé esa victoria en el Emirates Stadium. Y otro dato importante que me había dejado, 1000 partidos de Simeone como entrenador. En toda su carrera, no solo obviamente en el Atlético de Madrid, sino también en todos los equipos por los que ha pasado. Este Valencia 0, Atlético de Madrid 2 ha sido el partido número 1000 de Simeone, así que desde De Padres a Hijos, enhorabuena, felicidades a Simeone y ojalá que el 1001 sea un partido absolutamente histórico en Londres frente al Arsenal. Así que bueno, ya tendremos tiempo de hablar de ese encuentro. El lunes tendréis la previa, el martes el partido, obviamente, y después el análisis. Ojalá que celebremos el pase a la final. Va a estar complicado, sí, pero creo que el Atlético de Madrid, jugando como jugó el otro día, hay confianza en que pueda conseguirlo. Así que nada, muchas gracias a todos por haber estado un día más aquí en De Padres a Hijos y nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este Valencia 0 Atleti 2, qué opináis del rendimiento que hemos visto hoy de los canteranos, sobre todo de los futbolistas del filial, también de Nahuel Molina, por ejemplo, que creo que ha sido de los más destacados, y del resto de futbolistas. Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.